En el instante en que aquel flamante billete golpeó el pulido suelo a mis pies, supe que mi matrimonio había terminado. Pero lo que no sabía era que tenía todas las cartas para destruirlos a ambos por completo. Dejadme que os cuente cómo un solo insulto en una fiesta corporativa se convirtió en el movimiento de apertura de un juego de venganza que dejaría las vidas de 2 personas en ruinas. Y como el obrero, a quien subestimaron, salió victorioso. Mi taller metalúrgico en Bilbao huele a acero quemado, aceite de máquina y sudor honesto. Es un olor auténtico, de esos que no puedes fingir con una colonia cara. Aquí, rodeado por la lluvia de chispas de las antorchas de soldadura y el ritmo atronador de las prensas hidráulicas, me siento vivo y real. Conozco cada tornillo, cada cordón de soldadura de estas estructuras que construimos. Aquí es donde pertenezco. Donde mis manos crean algo permanente. Algo que importa. Pero en casa, el aire era diferente. Olía a perfume caro, a superficies de mármol frío, y a un silencio que me presionaba los tímpanos más que cualquier prensa industrial. Elena, mi esposa durante 12 años. Últimamente me miraba como se mira una mancha de aceite en un vestido de seda blanca. Algo ofensivo que necesitaba ser eliminado. Ella vivía en Madrid, en un mundo de oficinas de cristal y sonrisas fabricadas. Volvía a casa solo para recordármelo por debajo de su nivel que estaba con mi existencia de cuello azul. La transformación había sido gradual, tan lenta que no la noté hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, luego sobre mis amigos, luego sobre mi trabajo. ¿Siempre tienes que oler a metal?, decía ella, arrugando la nariz cuando llegaba a casa. ¿No puedes ducharte en el taller antes de venir a casa? Como si estuviera contaminando su preciado espacio con mi mugre de obrero. Vivíamos bajo el mismo techo, pero entre nosotros se extendía un abismo del tamaño del Gran Cañón. Me mantuve en silencio. Siempre me mantengo en silencio hasta que hay una buena razón para no hacerlo. Mi padre me enseñó que el silencio puede ser un arma si sabes usarlo. Deja que la gente se acorrale mientras tú observas y esperas. Pero el silencio entre Elena y yo ya no era estratégico. Era simplemente vacío, hueco, como un edificio al que le han quitado todas las vigas de soporte, esperando derrumbarse. El taller es mi lugar, donde las cosas tienen sentido. El metal no te miente. Se dobla o se rompe, y siempre sabes lo que va a hacer si entiendes el material. La gente no es así. La gente sonríe mientras afila el cuchillo que planea clavarte en la espalda. Pero he aprendido algo trabajando con acero todos estos años. La presión revela el verdadero carácter. Aplica suficiente fuerza y verás de que está hecho realmente algo. Elena había sido diferente cuando nos conocimos. Entonces, era secretaria en una pequeña firma de contabilidad, y yo estaba construyendo mi negocio desde cero. A veces venía al taller, me traía el almuerzo, se reía del polvo de metal en mi pelo. Nos sentábamos en el muelle de carga, comiendo bocadillos y hablando de nuestros sueños. Sus sueños entonces eran simples, humanos, una bonita casa, hijos, quizás estabilidad. Le di todo eso y más. La casa llegó primero, una hermosa colonial que compré y renové yo mismo, luego los coches, luego el estilo de vida, y en algún punto, con tanto dar, dejó de verme como un compañero y empezó a verme como un proveedor, luego como un obstáculo, y finalmente como una vergüenza. El cambio se aceleró hace unos 2 años, cuando obtuvo el ascenso a directora de marketing. De repente, viajaba a Madrid 3 o 4 noches a la semana, volvía a casa cada vez más tarde los fines de semana que se presentaba. Su ropa se hizo más cara. Su actitud se volvió más fría. Me regañaba por las cosas más pequeñas. Dejé una vez una taza de café en el fregadero, y me soltó una bronca de 20 minutos sobre mi falta de respeto por su espacio. Su espacio en la casa que yo había comprado. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Planeaba cenas agradables en casa, pero ella cancelaba en el último minuto con alguna reunión de emergencia.
Sugería escapadas de fin de semana, pero ella siempre estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado algo. El lado físico de nuestro matrimonio se había secado por completo hace aproximadamente un año. Se había mudado a la habitación de invitados, alegando que mis ronquidos la mantenían despierta. Yo no roncaba, pero no discutí. ¿Qué sentido tenía? Había señales que debería haber captado antes. La forma en que ladeaba el teléfono al enviar mensajes. La lencería nueva que encontraba en la ropa sucia. Prendas que nunca la había visto usar conmigo. El repentino interés en hacer ejercicio, perder 7 kilos y arreglarse el pelo cada semana en algún salón caro en Madrid. Se estaba arreglando para alguien, pero no para mí. Lo sabía en mis entrañas, pero no quería enfrentarlo. La negación es una manta cómoda hasta que alguien te la arranca y te deja tiritando ante la verdad. Sucedió un martes por la tarde a finales de septiembre. Elena entró en mi despacho de casa y arrojó un sobre mi escritorio. El relieve dorado captó la luz de la lámpara. Hotel Corona de Plata, Madrid, el evento corporativo del año para su empresa. Tienes que ir, Mateo, dijo ella con ese tono que la gente usa cuando da órdenes a la servidumbre. Necesito a alguien para las fotos. Solo ponte un smoking y no hables de tus tuberías y vigas. Sentí los músculos de mi cuello tensarse. Esa tensión familiar que precede a algo malo. Odiaba esas reuniones con cada fibra de mi ser. Salas llenas de gente que pensaba que sus tarjetas de presentación los hacían superiores a alguien que realmente construía cosas con sus manos. Pero había algo extraño en sus ojos mientras estaba allí. Algo que parecía anticipación mezclada con desafío. Un reto quizás, o la confianza de alguien que sabe que está a punto de ganar. Mi instinto, afinado por años de leer situaciones y personas, me dijo que necesitaba estar allí. No por ella, sino por mí. Cuando un cazador siente que algo anda mal en el bosque, no lo ignora. Se mueve más sigiloso, observa más de cerca y espera a que su presa se revele. Estaré allí, dije, manteniendo mi voz neutral. Pareció sorprendida, quizás incluso decepcionada de que no opusiera resistencia. Salió de la habitación rápidamente y la oí hablar por teléfono minutos después, su voz baja y urgente. No pude distinguir las palabras, pero no necesitaba hacerlo. El tono me lo dijo todo. El Hotel Corona de Plata brillaba como un escaparate de joyería cuando llegamos aquel sábado por la noche. Lámparas de araña de cristal proyectaban prismas de arcoíris sobre suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo. Los camareros se movían entre la multitud con sonrisas ensayadas que nunca llegaban a sus ojos, equilibrando bandejas de champán que probablemente costaban más por botella de lo que mis trabajadores ganaban en un día. Las mujeres lucían joyas que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. Y los hombres trataban sus relojes Rolex como si fueran condecoraciones al valor ganadas en combate, en lugar de accesorios comprados con el dinero de papá o bonificaciones corporativas. Me sentía como un elefante en una cacharrería. El smoking de alquiler me apretaba los hombros, que eran demasiado anchos para aquella basofia de diseñador. Mis manos, cicatrizadas y callosas por décadas de trabajo real, parecían fuera de lugar sosteniendo la delicada copa de champán. Cada vez que los ojos de alguien se posaban en mí, podía verlos haciendo el cálculo mental, tratando de averiguar quién era y por qué estaba allí. Luego notaban a Elena y la comprensión amanecía, está con ella. Qué desafortunada para ella. Yo era un intruso en su mundo sanitizado, y se aseguraron de que lo supiera con sus miradas de reojo y sonrisas condescendientes. Una mujer con un vestido que probablemente costaba 5.000 euros frunció la nariz al pasar a mi lado, como si pudiera oler el trabajo honesto en mí, incluso a través de la ducha que me había dado y la colonia que Elena había insistido en que usara. Un grupo de hombres con sus caros trajes dejó de hablar cuando me acerqué a la barra, su silencio más ruidoso que cualquier insulto. Elena revoloteaba por el salón de baile como una mariposa que finalmente había escapado de un capullo.
En el momento en que cruzamos el umbral, deslizó su mano de la mía con un pequeño escalofrío, como si tocarme la hubiera contaminado. Desapareció entre la multitud sin decir una palabra, sin siquiera una mirada hacia atrás. Me quedé solo con un vaso de champán tibio, observando a mi esposa reír a carcajadas con chistes contados por gente que nunca había sostenido nada más pesado que una pluma estilográfica en sus suaves y cuidadas manos. Era diferente aquí. Animada, viva. Su risa era más fuerte, más libre. Tocaba brazos, se inclinaba para susurrar, echaba la cabeza hacia atrás con una alegría exagerada ante comentarios que no podían ser tan graciosos. Esta era la verdadera Elena, me di cuenta. O quizás esta era la nueva Elena, la que había reemplazado a la mujer con la que me casé. De cualquier manera, ella pertenecía aquí de una manera en que ya no pertenecía conmigo. Yo era invisible para ella, una sombra, un accesorio que había dejado en el guardarropa y olvidado. La vi recorrer la sala, tocando brazos, echando la cabeza hacia atrás con risas exageradas, y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Se avergonzaba de mí, no estaba decepcionada, ni frustrada, avergonzada. Yo representaba todo lo que ella quería dejar atrás, cada peldaño de la escalera que había subido para llegar aquí. Mirarme la obligaba a recordar de dónde venía, y ella odiaba eso. El camarero, un joven con ojos cansados, que probablemente tenía más en común conmigo que cualquier otra persona en aquella sala, me sirvió un whisky sin que se lo pidiera. ¿Noche difícil?, preguntó en voz baja, su voz apenas audible por encima de la música clásica y las risas artificiales. Ya ves, dije, y él asintió como si lo entendiera todo. Quizás sí. La gente de la industria de servicios ve la verdad detrás de la fachada mejor que nadie. Ellos también son invisibles, como yo, observando el teatro de los ricos y conectados desde bambalinas. He trabajado en unas 50 de estas fiestas, dijo mientras limpiaba la barra. Y siempre puedo identificar a los que no encajan. No porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque eres demasiado real para esta multitud de pacotilla. Casi sonreí. Casi. Entonces apareció él. Sergio. Lo identifiqué de inmediato porque he estado analizando hombres toda mi vida. Uno aprende a hacer eso en mi negocio. Distinguir quién es sólido y quién es solo apariencia. Este era todo apariencia. Traje caro que le quedaba demasiado perfecto, probablemente hecho a medida para su figura. Bronceado artificial que se veía naranja bajo ciertas luces. Pelo peinado con productos que costaban más que la compra semanal de un obrero. En sus ojos, la mirada de alguien que cree que el mundo le debe todo lo que quiere. Tendría unos 38 años, 10 años menos que yo, con el tipo de físico que viene de un entrenador personal y suplementos, en lugar de trabajo real. Músculos que se veían bien en un traje, pero que serían inútiles para mover peso o construir algo. Se movía entre la multitud con una confianza de propietario, y la gente se apartaba para él como si fuera de la realeza. Lo vi acercarse a Elena y mi mandíbula se apretó. Esto no era un colega saludando a otro colega. Era un depredador acercándose a una presa que ya había marcado como suya. Su mano se deslizó alrededor de su cintura, posándose demasiado abajo, demasiado familiar. Ella no se apartó. Ni siquiera se inmutó. En cambio, floreció bajo su tacto como una flor que se vuelve hacia el sol. Intercambiaron miradas que hablaban de secretos compartidos y momentos íntimos. Esto no era la chispa de una nueva atracción. Era un fuego que había estado ardiendo durante un tiempo, probablemente en habitaciones de hotel que yo había pagado con mi dinero duramente ganado. Me quedé a 6 metros de distancia, sosteniendo mi whisky, y observé a mi esposa traicionarme delante de 100 personas a las que ni siquiera les importó lo suficiente como para darse cuenta. O quizás sí lo notaron y simplemente no les importó. Los ricos tienen reglas diferentes, morales diferentes. La lealtad es solo otra mercancía que intercambian cuando les conviene.
Se susurraron cosas, sus cuerpos ligeramente ladeados, alejados de la multitud, en el lenguaje corporal universal de la conspiración. Ella le tocó el pecho, riéndose de algo que él dijo. La mano de él se movió más abajo en su cadera. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. No rabia exactamente, sino algo peor. Claridad. El tipo de pensamiento frío y claro que llega cuando finalmente dejas de mentirte a ti mismo. Di un largo trago a mi whisky y esperé. La paciencia es algo que se aprende en mi trabajo. No se puede apurar el acero. Hay que esperar la temperatura adecuada, el momento justo. Apúrate y todo fallará. Espera el momento perfecto y podrás moldear el metal como quieras. Eventualmente vinieron a mí. Por supuesto que sí. Los depredadores no pueden resistirse a presumir de su presa. Sergio sostenía su vaso de whisky como si fuera un cetro, como si le otorgara poder sobre todos en la sala. Elena estaba prácticamente pegada a su lado, su mano apoyada posesivamente en su brazo, su lenguaje corporal gritando posesión. Habían estado recorriendo la sala juntos, y yo los había visto volverse progresivamente más audaces, más obvios, un toque aquí, un comentario susurrado allá, su mano en el pecho de él, su brazo alrededor de la cintura de ella. Ahora estaban dando un espectáculo, y yo era el entretenimiento. Me miró como la gente mira un mueble, como algo que estorba en lugar de alguien digno de ser reconocido. Sus ojos viajaron desde mis zapatos de alquiler hasta mi smoking de confección y mi rostro curtido, haciendo un inventario de todo lo que estaba mal en mí, catalogando cada forma en que no cumplía con sus estándares. «¿Así que, este es tu marido?», preguntó a Elena, finalmente dejando que su mirada se deslizara sobre mí con un disgusto apenas disimulado. Pronunció la palabra marido como si fuera algo desagradable que tuviera que escupir. Parece bastante robusto. Seguro que es genial levantando cajas pesadas. ¿Tú levantas cajas, amigo? ¿O es más bien trabajo pesado? Algunas personas cercanas habían detenido sus conversaciones para observar. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, percibiendo drama, oliendo sangre en el agua. Esto era entretenimiento para ellos. Un pequeño escándalo para animar su aburrida noche corporativa. Elena se rió. De hecho, se rió como una colegiala con un flechazo. Ese sonido me atravesó como un soplete de plasma a través del aluminio. No era solo cruel. Era despectivo. Como si yo fuera una broma que habían estado compartiendo durante meses y yo apenas ahora la escuchaba. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos brillantes con champán y crueldad. Esto era divertido para ella, humillarme delante de sus colegas, mostrarles a todos lo mucho mejor que podía hacerlo, lo lejos que había llegado por encima del obrero con el que se había casado cuando no sabía nada mejor. Mateo trabaja en la construcción, dijo ella, su voz goteando con descendencia. Es muy bueno con las manos. Trabajo manual, ¿sabes? Enfatizó las palabras trabajo manual como si fueran un chiste. Un par de mujeres cercanas se rieron por lo bajo. Sergio sonrió con suficiencia. Esa expresión de autosatisfacción que proviene de una vida de privilegios y de nunca haber recibido un no. ¿Trabajo manual? ¡Qué pintoresco! Entonces, ¿eres básicamente un conserje muy bien pagado? ¿Es eso? ¿Limpias los desórdenes de otras personas? Más risas de la creciente multitud. Se estaban reuniendo ahora, atraídos por el espectáculo como tiburones a la carroña. Reconocí a algunos de los compañeros de Elena, gente que había conocido en fiestas de Navidad, gente que me había estrechado la mano y sonreído a la cara. Ahora me estaban viendo ser destripado y disfrutaban cada segundo. Sergio metió la mano en el bolsillo con una lentitud teatral, asegurándose de que todos estuvieran mirando. Sacó un billete de €1 arrugado y lo sostuvo entre dos dedos como si estuviera contaminado, como si tocarlo pudiera contagiarle alguna enfermedad asociada con la pobreza. La multitud se quedó en silencio, anticipando lo que vendría. Lo dejó caer.
El billete flotó en el aire a cámara lenta, girando perezosamente, aterrizando en el pulido suelo a mis pies con un suave susurro de papel sobre mármol. El sonido resonó en el repentino silencio más fuerte que un disparo. Aquí tienes, amigo, dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos la escucharan, calibrada para la máxima humillación. Cómprate una cerveza en algún callejón donde pertenezcas. Quizás un bocadillo de calamares. Esta noche yo me encargo de tu esposa. Ella merece a alguien de su liga. Alguien que sepa qué tenedor usar en la cena. Alguien que realmente pueda darle la vida que se merece en lugar de arrastrarla a tu nivel. El salón de baile se quedó completamente en silencio. Podrías haber oído caer un alfiler en ese suelo de mármol. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las cabezas se volvieron. Todos estaban mirando ahora. Al menos 50 personas, quizás más. Este sería el momento del que todos hablarían en el café de lunes. ¿Viste lo que le pasó al marido de Elena? Oh, Dios mío, fue tan incómodo. Él solo se quedó ahí y lo aguantó. Elena ya no solo se reía. Estaba casi doblada por la mitad, una mano en el brazo de Sergio para apoyarse mientras cacareaba como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. Lágrimas de verdad corrían por su rostro de tanto reír. Mi esposa, la mujer que había prometido amarme y honrarme. Se estaba riendo mientras otro hombre me tiraba dinero como si fuera un mendigo, como si estuviera por debajo de ser reconocido como un ser humano. Algunas personas en la multitud parecían incómodas, cambiando el peso, desviando la mirada, pero la mayoría sonreía, disfrutando del espectáculo. Esto era lo que pasaba por entretenimiento en su mundo. Humillación pública. Crueldad disfrazada de humor, demostrando dominio a través de la degradación. Una mujer con un vestido rojo le susurró algo a su acompañante, y ambos se rieron. Un hombre de pelo plateado negó con la cabeza, sonriendo. Incluso los camareros habían dejado de moverse, congelados en su lugar, observando el espectáculo. Yo era el circo, el espectáculo de los fenómenos, el entretenimiento que recordarían mucho después de haber olvidado la comida cara y el champán gratis. Miré aquel billete de €1 en el suelo. Una parte de mí, la parte que aún era civilizada, quería darme la vuelta y marcharme, mantener mi dignidad, tomar el camino superior. Pero hay otra parte de mí, la parte que aprendió a sobrevivir en un mundo donde la debilidad te mata. Y esa parte sabía exactamente qué hacer. Me agaché lentamente. Mis rodillas crujieron por años de trabajo duro, pero mi mano estaba firme como una roca cuando recogí aquel billete. Estaba tibio de su bolsillo y arrugado. Lo alisó con cuidado, tomándome mi tiempo, haciéndolos esperar. Luego miré a Sergio. Lo miré de verdad. La forma en que miras a un objetivo antes de apretar el gatillo. Acabas de comprarte un mundo de problemas, muchacho, dije en voz baja. Mi voz no se elevó. No lo necesitaba. 30 años de dirigir equipos de trabajo me enseñaron que la verdadera autoridad no necesita volumen. Y vas a pagar mucho más que €1 antes de que esto termine. Él se rió. Elena se rió. La multitud a nuestro alrededor se rió. Se dieron la vuelta, despidiéndome por completo, y se marcharon juntos. La mano de ella estaba en el bolsillo trasero de él, con toda la desfachatez, allí mismo delante de todos. El mensaje era claro, yo no importaba. Nunca importé. Doblé aquel billete de €1 con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. Luego salí del Hotel Corona de Plata con la cabeza alta y los hombros rectos. Detrás de mí, podía oír la fiesta continuar como si nada hubiera pasado. Y quizás para ellos, nada había pasado. Solo un pequeño entretenimiento, un poco de deporte cruel a expensas del don nadie de cuello azul que no pertenecía allí de todos modos. Pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que, como trabajaba con mis manos, era estúpido.
que, como no jugaba a sus juegos corporativos, no entendía cómo funcionaba realmente el poder. Estaban a punto de aprender que la inteligencia no se mide por el precio de tu traje o la universidad de tu diploma. La verdadera inteligencia es saber cómo desmantelar las cosas y reconstruirlas como tú quieres. No volví a casa esa noche. El hogar estaba comprometido, contaminado. En cambio, conduje directamente a mi taller, el lugar donde siempre había podido pensar con claridad. La ruta familiar me calmó ligeramente. Las calles vacías a esa hora. Solo yo y algún que otro camión semirremolque transportando mercancías por la noche. Gente trabajadora, gente honesta, mi gente. Me quité aquel incómodo smoking en el vestuario, lo tiré a la basura donde pertenecía, y me puse mi ropa de trabajo. Dene mi botas de punta de acero, el uniforme del trabajo honesto. En el momento en que me até las botas, me sentí más yo mismo que en horas. Esta era mi armadura, mi verdadera piel. Luego encendí el equipo de soldadura y trabajé toda la noche. La familiar lluvia de chispas calma algo primal en mí. El olor a metal quemado me ancló de nuevo a la realidad. El calor intenso que hacía que el sudor me corriera por la cara era purificador, quemando la humillación y dejando algo más duro detrás. Corté acero. Soldé uniones. Construí estructuras que se mantendrían en pie durante décadas. Y con cada golpe del martillo, cada ráfaga de la antorcha, construí algo más también. Un plan. El trabajo físico me ayudó a pensar. Mis manos sabían qué hacer sin necesidad de un pensamiento consciente, dejando mi mente libre para procesar todo. Seguía viendo aquel billete de €1 flotando. Seguía oyendo la risa de Elena. Seguía sintiendo el peso de todos esos ojos observándome ser humillado. Pero en lugar de rabia, que habría sido inútil, sentí algo más frío instalarse en mis huesos. Cálculo, estrategia, propósito. El metal no perdona los errores, y yo tampoco. Cada soldadura tenía que ser perfecta, cada medida exacta, justo como la venganza que estaba construyendo en mi mente. No habría lugar para el error, ninguna posibilidad de que ellos se escabulleran. Cuando el acero falla, falla por completo, catastróficamente. Cuando terminara con ellos, entenderían lo que se sentía un fracaso total. Alrededor de las 3 de la mañana, hice una pausa y me senté en el muelle de carga, bebiendo café tan fuerte que podría quitar pintura. La noche era fresca, tranquila, excepto por el sonido distante del tráfico de la autopista. Pensé en los últimos 12 años. Realmente pensé en ellos por primera vez. ¿Cuántas señales había pasado por alto? ¿Cuántas mentiras había tragado? ¿Cuántas noches había afirmado ella trabajar hasta tarde mientras en realidad estaba en alguna habitación de hotel con él? La traición dolió. Pero lo que dolió más fue darme cuenta de que lo había permitido. Había estado tan concentrado en construir mi negocio, en proveer para ella, en ser el marido que pensé que ella quería, que no me había dado cuenta de que ella había dejado de querer un marido en absoluto. Ella quería una cartera, un tonto, alguien a quien pudiera usar y desechar cuando apareciera algo mejor. Bueno, había tomado su decisión. Ahora viviría con las consecuencias. A las 4 de la mañana, ya había superado el shock inicial y la ira. Mi mente estaba clara y fría como las barras de acero que se enfriaban en mi banco de trabajo. Sabía exactamente lo que había que hacer. Paso a paso, pieza por pieza. Construiría su destrucción de la misma manera que construía todo lo demás. Con cuidado, con precisión y para durar. Saqué mi teléfono y empecé a hacer una lista. Cada activo que poseíamos conjuntamente, cada cuenta a la que ella tenía acceso, cada pieza de influencia que pudiera usar. Fotografié extractos bancarios que había traído de casa. Empecé a documentarlo todo. Construyendo un caso de la misma manera que construyes una base desde cero, sólida e inquebrantable. El sol salía cuando finalmente apagué el equipo, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo a través de las altas ventanas del taller.
Mis músculos dolían de esa buena manera que viene del trabajo honesto. Mis ojos ardían por el destello de la soldadura, pero mi mente estaba clara y concentrada. Sabía exactamente lo que había que hacer. Elena llegó a casa a las 10 de la mañana. Oí su coche, el Mercedes blanco que la había ayudado a comprar hace 2 años cuando obtuvo el ascenso. Él que amaba más que a mí. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, exactamente donde me había colocado 1 hora antes, esperando. Me había duchado y cambiado, me había puesto ropa limpia, me había arreglado. Quería mirarla a los ojos cuando intentara mentirme. Entró con una americana de hombre demasiado grande para sus hombros, las mangas colgando más allá de sus manos, la chaqueta de Sergio, obviamente. Ni siquiera se había molestado en deshacerse de ella antes de volver a casa. La arrogancia de eso, la descarada audacia, casi me hizo reír. En su cuello, que intentó ocultar con el cuello, había un chupetón del tamaño de una moneda. Morado oscuro contra su piel pálida. Se veía cansada y a la defensiva. Su maquillaje corrido, su pelo revuelto, su vestido caro arrugado como si hubiera dormido con él, lo cual probablemente había hecho, pero no en casa. Me vio sentado allí y se congeló por un segundo, sus ojos abriéndose como los de un ciervo atrapado por los faros. Luego su expresión cambió, recomponiéndose en algo que se aproximaba a la inocencia. La transformación fue casi impresionante. Años de reuniones corporativas le habían enseñado a ponerse una máscara rápidamente. «Oh, Mateo, te has levantado temprano», empezó, su voz demasiado brillante, demasiado alegre. La fiesta se alargó mucho, y algunas de nosotras decidimos alargar la noche. Ya sabes cómo es. Fuimos a este spa increíble que una de las chicas conocía y nos hicieron tratamientos nocturnos. Fue increíble. Y debería haber llamado, pero mi teléfono se murió. Lo siento mucho. Sé que probablemente estabas preocupado. Las mentiras brotaron de su boca en un torrente ensayado, superponiéndose unas a otras, tratando de enterrar la verdad bajo una avalancha de detalles falsos. Probablemente las había ensayado en el camino a casa, creando su coartada, construyendo su historia. Pero su voz temblaba. Sus manos temblaban. Sus ojos no se encontraban con los míos, revoloteando por la cocina como si buscara una ruta de escape. Me quedé allí bebiendo mi café solo, sin decir una palabra, solo observándola actuar, dejándola cavar el agujero más profundo. Cada palabra era otra palada de tierra. Ella seguía hablando, añadiendo más detalles, más mentiras, empeorando las cosas. El spa tenía agua de pepino. Hacían masajes con piedras calientes. Alguien llamada Sofía había bebido demasiado vino y se había quedado dormida en la sauna. Nada de eso importaba. Nada de eso era verdad. Cuando finalmente se quedó sin aliento, di un sorbo lento a mi café y dejé la taza con cuidado. El sonido de la cerámica sobre la madera fue fuerte en el repentino silencio. «Ve a ducharte, Elena», dije en voz baja, mi voz plana y sin emociones. «Apestas a su colonia y a mentiras baratas. Y ese chupetón en tu cuello. Quizás quieras usar más maquillaje la próxima vez que decidas tomarme por tonto». Su mano voló a su cuello, cubriendo la marca. Su rostro pasó de falso y alegre a pálido y a rojo en cuestión de segundos. Las emociones parpadearon en sus facciones, demasiado rápido para seguirlas. Vergüenza, ira, miedo, luego desafío. «No sé de qué estás hablando», dijo. Pero su voz había perdido la confianza. «Estás siendo paranoico y acusatorio. Esto es exactamente porque nuestro matrimonio está fracasando, Mateo. Nunca confías en mí. Siempre eres tan sospechoso, tan controlador. Quizás si me prestaras más atención a mí en lugar de a tu preciado taller metalúrgico, no tendría que buscar apoyo emocional en otro lugar». Ahí estaba. La desviación, el cambio de culpa. De alguna manera esto era mi culpa. Yo la había llevado a esto por trabajar demasiado,
por no ser lo suficientemente atento, por ser quien era. Me reí. Realmente me reí. Un sonido corto y amargo, sin humor. ¿Apoyo emocional? ¿Es así como lo llamamos ahora? Has vuelto a casa con la chaqueta de otro hombre y con su marca en el cuello. ¿Y quieres hablar de apoyo emocional? No pasó nada. Gritaba ella ahora, su cuidadosa máscara completamente destrozada. No tienes pruebas. Solo estás celoso porque tengo una carrera exitosa y amigos y una vida fuera de esta aburrida casa y tu aburrido taller metalúrgico. Piérdete de mi vista. Dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Sube, dúchate y empieza a pensar dónde vas a vivir porque no te quedas aquí. Abrió la boca para discutir, luego pareció pensárselo mejor. Quizás vio algo en mis ojos, alguna línea que finalmente había cruzado y que no podía desandarse. Se dio la vuelta y subió las escaleras con pasos fuertes, sus tacones de diseñador resonando agresivamente en el suelo de madera. La puerta del baño se cerró con suficiente fuerza como para sacudir la casa. Ella pensó que esto era solo otra pelea, otro momento de tensión en nuestro matrimonio fallido. Pensó que podía ducharse las pruebas, ponerse ropa limpia y volveríamos a nuestra habitual guerra fría. No tenía ni idea de que la verdadera batalla ni siquiera había comenzado todavía. Me quedé sentado escuchando el agua correr arriba y pensé en el momento oportuno. En la construcción, el momento oportuno lo es todo. Vierte el hormigón demasiado pronto y será débil. Demasiado tarde y no fraguará correctamente. Hay que esperar el momento exacto. Yo había esperado 12 años. Podía esperar unas horas más. Una hora después, bajó vestida para el éxito con uno de sus trajes de poder. Había cubierto el chupetón con maquillaje y se había peinado el cabello hacia un lado. Profesional, pulcra, una transformación completa de la mujer desaliñada que había tropezado con la chaqueta de otro hombre. Tengo una reunión, anunció, sin preguntar, sin explicar. Solo informándome de sus planes como se informaría a un compañero de piso. Conduce con cuidado, dije, sin levantar la vista de mi periódico. Ella dudó, como si esperara una confrontación mayor. Como no llegó, cogió las llaves y se marchó. Su Mercedes blanco salió de la entrada con un agresivo rugido del motor. Esperé exactamente 5 minutos para asegurarme de que no regresaba. Luego me puse manos a la obra. El cerrajero llegó en menos de una hora. Un tipo profesional, no hizo preguntas cuando le dije que necesitaba cambiar las cerraduras de inmediato. Cambiamos todas las puertas, la principal y la trasera. Cerrojos nuevos, pomos nuevos, todo. Mientras trabajaba, yo empecé a recoger las pertenencias de Elena. No fui cruel al respecto. Doblé su ropa con cuidado. Empaqué sus zapatos con esmero en cajas. Sus joyas, su maquillaje, sus libros, todo lo que era suyo fue a maletas y bolsas. Trabajé metódicamente, habitación por habitación, borrando su presencia de mi casa porque eso era, mi casa. La había comprado antes de casarnos, a mi nombre, con mi dinero, mi propiedad. Para las 3 de la tarde, toda su vida estaba empaquetada y apilada en el porche delantero. Filas ordenadas de equipaje, como soldados en posición de firmes. El cerrajero terminó y me entregó un nuevo juego de llaves. Le pagué en efectivo y le di una propina generosa por el trabajo rápido. Luego me senté en el columpio del porche y esperé. El sol de la tarde era cálido. Los pájaros cantaban en los árboles. Era un hermoso día para un nuevo comienzo. Elena llegó a las 6, justo a tiempo. Observé su rostro a través del parabrisas cuando vio el equipaje. Confusión primero, sus cejas frunciéndose. Luego incredulidad, su boca abriéndose. Luego pura rabia, su rostro enrojeciendo. Intentó meter su llave en la puerta. No funcionó. Volvió a intentarlo, agitándola con más fuerza. Forcejeó. Nada.
Las nuevas cerraduras se mantuvieron firmes. Empezó a golpear la puerta con ambos puños. Mateo. Mateo, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? Esto es una locura. No puedes hacer esto. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. La señora Hernández de al lado salió a regar su jardín, moviéndose muy lentamente para poder ver el espectáculo. Nunca le había gustado Elena. Me di cuenta de que Elena se había quejado de sus rosales colgando sobre la valla, había llamado a la policía por el ladrido de su perro. Ahora la señora Hernández estaba obteniendo su entretenimiento. El señor Romero de enfrente de repente necesitó revisar su buzón, luego decidió que sus setos necesitaban un recorte inmediato. El hijo adolescente de los García de repente estaba muy interesado en lavar su coche en la entrada, tomándose su tiempo, observando todo. Dejé que Elena golpeara y gritara durante 2 minutos completos, dejando que todo el vecindario la escuchara perder el control. La directora de marketing profesional y pulcra reducida a una mujer gritando en un porche delantero. Luego abrí la puerta lentamente, con calma. Llené el umbral por completo, mi volumen bloqueando cualquier vista al interior. Elena intentó empujarme, de hecho, puso sus manos en mi pecho y me empujó. No me moví. Fue como empujar contra una viga de acero. Todos esos años de trabajo físico habían construido algo que ella no podía mover. Ya no eres la señora de esta casa, dije con calma, mi voz lo suficientemente audible para que los vecinos escucharan. Tus cosas están en el porche. Es hora de irte. No puedes hacer esto. Gritaba ella ahora, su compostura profesional completamente destrozada. Su rostro estaba torcido por la rabia y algo más. Quizás pánico. Esta es mi casa. No puedes simplemente echarme. Tengo derechos. Llamaré a la policía. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. La compré 3 años antes de casarme contigo. ¿Quieres llamar a la policía? Adelante. Te dirán lo mismo que yo te estoy diciendo. Estás traspasando. Su rostro pasó por emociones como una máquina tragaperras. Ira, incredulidad, miedo, luego cálculo. Cambió de táctica, de repente intentando las lágrimas. Su voz pasó de gritos a súplicas en un instante. Cariño, por favor, hablemos de esto. Lo que sea que creas que pasó, podemos solucionarlo. 12 años, Mateo. 12 años de matrimonio. Vas a tirar todo eso por un malentendido. Porque estás celoso de mis amigos del trabajo. Las lágrimas de cocodrilo no me conmovieron. La había visto practicar su cara de llanto en el espejo antes de grandes presentaciones. Sabía exactamente cómo manipulaba las emociones para conseguir lo que quería. Esto era solo otra actuación. No creo nada, Elena. Lo sé. Ahora coge tus bolsas y llama a tu novio. Seguro que Sergio estará encantado de ayudarte. Al fin y al cabo, él te cuida, ¿verdad? Eso es lo que dijo anoche delante de todos. Mientras tú te reías. Las lágrimas se secaron al instante, como si hubiera accionado un interruptor. Su rostro se endureció, la máscara cayendo por completo. Esta era la verdadera Elena, la que había estado escondiendo durante años. ¿Cómo te atreves? Su voz era puro veneno ahora. No pasó nada con Sergio. Solo eres un paranoico y un celoso porque él tiene éxito y tú solo eres un mecánico glorificado. Trabajas con tus manos como un campesino mientras él gana dinero de verdad, tiene poder de verdad. Siempre has estado por debajo de mí, Mateo. Me conformé contigo, y así es como me tratas. Ahí estaba. La verdad que había estado guardando durante años, finalmente al descubierto. El desprecio que realmente sentía por mí. El disgusto. Al menos ahora estábamos siendo honestos. Al menos ahora la pretensión se había ido. La señora Hernández incluso había dejado de fingir que regaba sus plantas.
Estaba simplemente de pie, con la boca ligeramente abierta, asimilándolo todo. El señor Romero tenía su teléfono en la mano. Si estaba llamando a alguien o grabando esto, no lo sabía y no me importaba. Que todos lo vieran. Que todo el vecindario supiera qué clase de mujer era realmente. Adiós, Elena. Tienes 5 minutos para empezar a cargar tu coche. Después de eso, llamaré a la policía por allanamiento de morada y te haré arrestar delante de toda esta buena gente que te está viendo desmoronarte. Cerré la puerta. Ella gritó y golpeó durante otro minuto. El sonido resonó por la tranquila calle suburbana. Luego la oí empezar a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no las falsas que había intentado conmigo. El sonido de alguien dándose cuenta de que había destruido todo y que no había vuelta atrás. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. ¿Quieres llamar a la policía? Adelante. Te dirán lo mismo. Su rostro pasó por emociones como una máquina tragaperras. Ira, incredulidad, miedo, luego cálculo. Cambió de táctica, intentando las lágrimas. Cariño, por favor, hablemos de esto. Lo que sea que creas que pasó. No creo nada, Elena. Lo sé. Ahora, coge tus bolsas y llama a tu novio. Seguro que Sergio estará encantado de ayudarte. Al fin y al cabo, él te cuida, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Las lágrimas se secaron al instante. ¿Cómo te atreves? No pasó nada con Sergio. Solo eres un paranoico y un celoso porque él tiene éxito y tú solo eres un mecánico glorificado. Ahí estaba. La verdad que había estado guardando durante años, finalmente al descubierto. El desprecio que realmente sentía por mí. Al menos ahora estábamos siendo honestos. Adiós, Elena. Si no te has ido en 5 minutos, llamo a la policía por allanamiento de morada. Cerré la puerta. Ella gritó y golpeó durante otro minuto, pero como no respondí, empezó a arrastrar sus bolsas a su coche. Le llevó 3 viajes. Observé a través de la ventana cómo forcejeaba con el equipaje, negándome a ayudar. Ella había tomado sus decisiones. Ahora podía vivir con ellas. Cuando sus luces traseras finalmente desaparecieron por la calle, me serví un whisky y llamé a mi abogado. Luego llamé a una investigadora privada con la que había trabajado años atrás en un caso de fraude de compensación laboral. A las 9 de la noche, los tenía a ambos sentados en la mesa de mi cocina, con blocs legales y portátiles extendidos, y estábamos planeando el verdadero trabajo. Necesito todo, le dije a la investigadora. Una mujer de ojos penetrantes llamada Raquel, que se había labrado una carrera encontrando cosas que la gente quería ocultar. Tenía 50 y tantos años, vestía de manera informal pero cara, con ojos que no pasaban nada por alto. Cuentas bancarias, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de hotel, facturas de restaurantes, todo lo que muestre dónde ha estado, con quién ha estado y cuánto de mi dinero gastó haciéndolo. Quiero saber cada mentira que ha dicho, cada vez que me ha robado, cada momento de esta aventura documentado en blanco y negro. Raquel sonrió, una expresión depredadora que me recordó porque la había contratado en primer lugar. Un divorcio complicado, dijo. El más complicado, dije. Y quiero asegurarme de que siga así. Quiero que la destruyan profesional, financiera, socialmente, todo. Mi abogado, un tipo rudo llamado Marcos, quien me había ayudado a establecer mi negocio hace 15 años, ya estaba sacando formularios de su maletín. Era un hombre grande, exjugador de fútbol universitario con una mente como una trampa de acero y ninguna tolerancia para los tramposos. Georgia es un estado de distribución equitativa, no de propiedad comunitaria. Eso juega a nuestro favor, especialmente si podemos probar infidelidad e improcedencia financiera. Los jueces aquí no ven con buenos ojos a los cónyuges que roban y engañan. Oh, podemos probarlo, dije. Confía en mí.
Quiero cada ángulo cubierto. Quiero esto hermético. Sin margen para que se escabulla. Sin tecnicismos. Sin segundas oportunidades. Trabajaron rápido. Raquel tenía contactos en todas partes. Bancos, hoteles, compañías telefónicas, agencias de alquiler de coches, incluso algunas caras amigas en las fuerzas del orden que le debían favores. En 48 horas, había compilado un dossier que habría enorgullecido al FBI. Cientos de páginas de documentación, registros telefónicos, registros financieros, fotos de vigilancia, declaraciones de testigos. Era hermoso y condenatorio en su exhaustividad. Lo que encontraron fue incluso mejor de lo que había esperado. La aventura llevaba al menos 2 años, quizás más. Habitaciones de hotel en Madrid, Valencia, Sevilla, viajes de fin de semana que habían alegado ser conferencias de negocios, cenas en restaurantes caros cargadas a tarjetas corporativas. La exitosa carrera de Elena se había construido sobre una base de mentiras y mi dinero. Durante 3 años, ella había estado drenando sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas cantidades al principio, 500 aquí, 1000 allá. Cantidades que yo no notaría entre las facturas habituales y los gastos de negocio. Luego sumas mayores a medida que se volvía más audaz. 10.000, 20.000, 50.000. El dinero se destinaba a gastos de marketing y costes de desarrollo de negocio para empresas que en realidad no existían. Había creado empresas falsas, les había girado cheques desde nuestra cuenta conjunta y había canalizado el efectivo a otro lugar. Raquel extendió una tabla en la mesa de mi cocina mostrando el rastro del dinero. Era como una telaraña, intrincada y cuidadosamente construida. Es inteligente, dijo Raquel con admiración a regañadientes. Cubrió bien sus huellas, usó múltiples empresas fantasma, diferentes bancos, incluso desvió algo de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Si no me hubieras pedido que investigara, esto podría haber continuado por años más. Pero, ¿dónde terminó el dinero? Pregunté, aunque ya tenía mis sospechas. Raquel pasó a otra página y allí estaba. El destinatario era una empresa llamada Prestige Consulting LLC registrada en un paraíso fiscal. ¿Y adivinad quién era el propietario de Prestige Consulting? Sergio Reynolds. Mi esposa no solo me había estado engañando. Me había estado robando para apoyar la fallida empresa de su amante. Cada cena elegante en la que él la había impresionado con su éxito. Cada habitación de hotel cara donde habían llevado a cabo su aventura. Cada traje de diseñador que lo hacía parecer un ejecutivo exitoso. Todo ello financiado por mí. Estaba pagando inconscientemente mi propia humillación, financiando el estilo de vida que le permitía robarme a mi esposa. El total ascendió a 237.000 euros, casi $250,000 que ella había robado y canalizado a su novio durante 3 años. Pero la cosa mejoró. Mucho mejor. Empecé a indagar en el empleo de Sergio y el universo me obsequió con el tipo de ironía que te hace creer en el karma. La empresa donde Elena trabajaba como directora de marketing era propiedad de un holding. Ese holding formaba parte de una estructura corporativa más grande que incluía múltiples negocios. Y uno de esos negocios era una empresa de suministro para la construcción. Una empresa de suministro para la construcción de la que yo era el principal proveedor. El 80% de mis productos metálicos iban a esta única empresa. Eran mi mayor cliente con diferencia. Y a través de una enredada red de propiedad corporativa y estructuras de inversión, me di cuenta de que la división de Sergio solo existía gracias a mi trabajo. Él vivía, comía, respiraba y compraba sus trajes caros con dinero que, en última instancia, provenía de mí. Me había arrojado mi propio billete de €1 mientras construía todo su estilo de vida con mi acero y mi sudor. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Casi. Pasé 2 semanas preparándome, no solo legalmente, sino estratégicamente. Me reuní con cada ejecutivo con el que había trabajado en el holding.
Les recordé lo confiable que había sido, como mi calidad era inigualable, lo difícil que sería reemplazarme. No amenacé. No lo necesitaba. Sabían que su cadena de suministro dependía de mí. Luego convoqué una reunión de la Junta. Motivo oficial: revisar contratos de suministro y discutir una posible expansión de servicios. Insistí en que estuvieran presentes todos los jefes de departamento, incluyendo marketing y gestión regional. La CEO accedió de inmediato. Valoraban demasiado mi negocio como para decir que no. La sala de conferencias en la sede corporativa era toda de cristal y acero. Naturalmente, mi acero sostenía su bonito edificio. La ironía no se me escapaba. Ventanas de suelo a techo con vistas al centro de Madrid. La mesa era de caoba pulida que probablemente costaba más que algunos coches. Todo en esta sala gritaba dinero y poder. Llegué temprano vistiendo mi mejor traje. No un smoking esta vez, sino un traje gris carbón bien cortado que se ajustaba correctamente a mis anchos hombros. Había ido a un sastre de verdad, pagado buen dinero para parecer que pertenecía allí. Parecía lo que era, un empresario exitoso que había construido algo real de la nada. Llevaba un maletín de cuero que contenía todo lo que necesitaba, cada pieza de evidencia que los destruiría a ambos. Los ejecutivos entraron lentamente, tazas de café en mano, charlando, sonrisas profesionales, amabilidades corporativas. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Elena llegó con su equipo, 3 jóvenes de marketing que la seguían como patitos. Estaba riendo a carcajadas por algo que uno de ellos dijo cuando levantó la vista y me vio sentado a la cabecera de la mesa. La risa murió en sus labios. La sangre se le fue de la cara tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su taza de café temblaba en su mano, el líquido salpicando peligrosamente cerca del borde. Probablemente asumió que yo estaría en casa lamiéndome las heridas, quizás llorando en una cerveza. No esperaba verme aquí en su mundo, en su territorio, sentado en la posición de poder como si fuera el dueño del lugar, lo cual, en cierto modo, era. Entonces entró Sergio. Se reía de algo en su teléfono, con la cabeza baja, sin prestar atención. Tenía esa arrogancia casual que proviene de no esperar nunca consecuencias. Su traje era caro. Su reloj era caro. Sus zapatos eran caros. Todo comprado con mi dinero, aunque él aún no lo sabía. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. La transformación fue instantánea y espectacular. Su rostro pasó de bronceado a blanco tiza en unos 3 segundos. Se le abrió la boca. Incluso tropezó, apoyándose en el respaldo de una silla, casi derribándola. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó ruidosamente sobre la mesa. La sala se dio cuenta. Todos se volvieron a mirar lo que había causado tal reacción. Se podía sentir la tensión subir varios grados. Esa electricidad en el aire que precede a que algo grande suceda. La CEO, una mujer perspicaz llamada Patricia, que había empezado como secretaria hace 30 años y se había abierto camino hasta la cima con pura determinación, dio por iniciada la reunión. Tenía 60 y tantos años, con el pelo gris acerado y ojos que no se perdían nada. Había construido esta empresa de ser un proveedor regional a una operación multiestatal. Y no toleraba a tontos ni a ladrones. Esperé pacientemente durante los preliminares, informes financieros, proyecciones trimestrales, actualizaciones de la cadena de suministro, jerga corporativa aburrida que no significaba nada. Todos esperaban a que yo hablara, a que explicara por qué había insistido en esta reunión. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente fue mi turno, me levanté lentamente, me tomé mi tiempo, dejé que el silencio se prolongara, y caminé alrededor de la mesa hasta donde Sergio estaba sentado en su cara silla de cuero. Sus ojos me siguieron como un animal atrapado observando a un depredador acercarse. El sudor le perlaba la frente. Sus manos aferraban el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.
La sala se quedó completamente en silencio. Se podía sentir la tensión como electricidad estática antes de una tormenta. Incluso el aire acondicionado pareció silenciarse. Metí la mano en el bolsillo y saqué aquel billete de €1 arrugado y sucio, el mismo que me había arrojado hacía 2 semanas. Lo había guardado en mi cartera todos los días desde entonces, esperando este momento exacto. Lo había tocado cada mañana, recordándome por qué hacía esto. Sintiendo aquella vieja ira y humillación, dejando que me alimentara. Lo desdoblé con cuidado, tomándome mi tiempo, haciéndolos esperar a todos. Luego lo coloqué sobre la pulida mesa de caoba, directamente frente a él. Parecía patético sobre aquella madera cara, un trozo de basura arrugado en un palacio de poder. Se te olvidó tu cambio, dije. Mi voz era tranquila, pero resonó en la sala silenciosa como un disparo haciendo eco en cristal y acero. Y, por cierto, estás despedido con causa, con efecto inmediato. Ya lo he hablado con Patricia. Si me entero de que alguna empresa en esta región, demonios, en este país, te contrata, lo consideraré un insulto personal a mi relación comercial con ellos y reconsideraré a quien suministro mi acero. ¿Estamos claros? Sergio abrió la boca, pero no salió nada. Miró a Patricia. Ella asintió lentamente. Ya había tomado su decisión. Mi acero valía infinitamente más para ella que sus mediocres habilidades de gestión. Señor Reynolds, dijo Patricia formalmente, su empleo queda terminado con efecto inmediato. Seguridad le acompañará a la salida. Recibirá información sobre su último cheque y beneficios por correo. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta como si hubieran estado esperando su señal. Probablemente así había sido. Se movieron a ambos lados de la silla de Sergio. Él miró desesperadamente por la sala, buscando un aliado, alguien que lo defendiera. Todas las miradas se desviaron. No pueden hacer esto. Finalmente logró decir. Demandaré. Yo. No harás nada, interrumpí. A menos que quieras que presente cargos por recibir fondos robados. Verás, mi esposa ha estado malversando dinero de nuestras cuentas conjuntas y canalizándolo a tu empresa de consultoría. Tengo documentación de los últimos 3 años, cada transferencia, cada factura falsa, cada euro que me robó y que terminó en tu bolsillo. Patricia tiene copias. Y la policía también. Elena emitió un sonido como un animal herido. El rostro de Sergio pasó de blanco a verde. Los guardias de seguridad le tomaron los brazos y él no opuso resistencia. Estaba demasiado conmocionado, demasiado destrozado. Lo sacaron como a un prisionero. Y eso era exactamente lo que era, un prisionero de su propia avaricia y estupidez. La puerta se cerró detrás de él y me volví hacia Elena. Todavía estaba sentada allí, congelada, las lágrimas corriendo por su rostro en ríos negros de rímel. Tú eres la siguiente, dije simplemente. Luego miré a Patricia. Supongo que querrá llevar a cabo su propia investigación sobre las actividades de la señorita Brooks. Ya está en marcha, dijo Patricia con frialdad. Y Elena, está suspendida sin sueldo hasta los resultados. Te sugiero que busques asesoramiento legal. Elena se levantó con piernas temblorosas y salió sin decir una palabra. La sala permaneció en silencio hasta que sus pasos se desvanecieron. Entonces Patricia se volvió hacia mí con algo que casi parecía respeto. Bien jugado, Mateo. Aprecio que lo hayas manejado con cierta discreción, trayéndonoslo directamente en lugar de hacerlo público de inmediato. Podría haber sido mucho más complicado. Soy un hombre de negocios, dije. Lo complicado es malo para los negocios. Además, me gusta trabajar con usted. Odiaría tener que buscar nuevos clientes. Ella se rió, un sonido genuino que rompió la tensión en la sala. Oh, creo que nuestra relación está asegurada. ¿Discutimos esa expansión de contrato que mencionó?
Pasamos la siguiente hora hablando de negocios de verdad, no de puñaladas corporativas y aventuras amorosas. Para cuando salí de aquel edificio, tenía un nuevo contrato que valía un 40% más que el anterior, un estatus de proveedor exclusivo por 3 años. Conduje a casa sintiéndome más ligero de lo que había estado en meses. El peso de la traición y la humillación había sido reemplazado por otra cosa. No felicidad exactamente, sino satisfacción. El tipo de satisfacción que proviene de un trabajo bien hecho. Los trámites de divorcio fueron brutales, eficientes y devastadoramente unilaterales. La sala del tribunal era estéril y fría, toda de paneles de madera y luces fluorescentes. Elena estaba sentada en la mesa del acusado con su abogado, un joven recién salido de la Facultad de Derecho que había tomado su caso pro bono, probablemente esperando obtener visibilidad. Estaba muy por encima de sus posibilidades y lo supo en los primeros 10 minutos. Marcos lo expuso todo ante la jueza como si presentara un caso de asesinato. La infidelidad, apoyada por recibos de hotel, fotografías, declaraciones de testigos, la malversación, documentada con extractos bancarios que mostraban cada transferencia, cada factura falsa, cada euro robado. Mensajes de texto entre Elena y Sergio que dejaban meridianamente claro que el romance llevaba años. Fotos de sus escapadas de fin de semana, sonriendo y abrazados mientras yo estaba en casa trabajando. La evidencia era abrumadora, condenatoria, irrefutable. Teníamos extractos bancarios que mostraban 237.000 euros en transferencias a empresas fantasma que Elena había creado. Teníamos facturas de tarjetas de crédito corporativas por cenas y hoteles, supuestamente gastos de negocios que en realidad estaban financiando su romance. Teníamos testimonios de sus propios compañeros de trabajo que los habían visto juntos, que sabían del romance y no habían dicho nada. Teníamos mensajes de texto donde ella se reía de mí, me llamaba un obrero sin cerebro, se burlaba de mi profesión, planificaba citas con su amante usando mi dinero. El abogado de Elena intentó argumentar que ella merecía la mitad de todo porque Georgia era un estado de distribución equitativa. Marcos lo refutó rápidamente, su voz resonando en la sala como un trueno. Señaló que ella ya había tomado mucho más de la mitad ilegalmente, que le había robado a su marido mientras mantenía un romance, que había traicionado cada voto que había hecho. El acuerdo prenupcial que habíamos firmado años atrás, y que, irónicamente, Elena había insistido en tener, incluía una cláusula de infidelidad que ella aparentemente había olvidado. Estipulaba que si cualquiera de las partes engañaba, perdía todos los derechos sobre los bienes conjuntos. Ella se había vuelto arrogante, pensó que era intocable, pensó que yo era demasiado estúpido para descubrirlo. Su abogado intentó una táctica diferente, alegando angustia emocional, que yo había sido negligente, que ella se había visto impulsada a buscar consuelo en otro lugar. La jueza, una mujer de unos 60 años sin paciencia para excusas, lo cortó con una mirada que podría haber congelado el fuego. Elena permaneció sentada durante todo el proceso, encogiéndose en su silla con cada revelación. Había envejecido años en las semanas desde que la había echado. Su ropa cara no podía ocultar el peso que había perdido, las ojeras bajo sus ojos, el temblor en sus manos. Intentó mantener la compostura, pero la vi quebrarse pieza por pieza. Cuando mostraron los mensajes de texto donde me había llamado nombres degradantes, donde se había reído de mi con Sergio, ella realmente comenzó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no las falsas que había intentado conmigo. La jueza escuchó a ambas partes, revisó la montaña de pruebas que Marcos presentó, y tomó su decisión en menos de 15 minutos. Cuando tienes la verdad y la documentación de tu lado, la justicia se mueve rápido. Elena no obtuvo nada. Ni casa, ni pensión compensatoria, ni reparto de bienes. La jueza dictaminó que había perdido todos los derechos a través de sus acciones. Se le ordenó devolver el dinero que había robado, que ascendía a 237.000 euros más intereses. Como no lo tenía,
ya que lo había gastado en su romance y en el fallido negocio de Sergio, quedó con una deuda que la seguiría durante décadas. La jueza también le ordenó pagar mis honorarios legales, que ascendían a otros 30.000 euros. $250.000 en deuda sin trabajo, sin perspectivas, sin forma de pagarlo. Pero más que el dinero, más que la casa, lo que Elena perdió fue su reputación. En el mundo de los negocios, especialmente en los cerrados círculos corporativos de Madrid donde todos se conocen, la noticia se propaga más rápido que la pólvora. La gente habla. Siempre habla. Chismorrean durante el almuerzo, comparten historias en eventos de networking, se advierten mutuamente sobre malos actores. Al final de esa semana, todos en su red profesional sabían lo que había hecho. La directora de marketing que había robado dinero de la empresa para apoyar a su amante. La mujer que había malversado de su marido mientras le engañaba. La ejecutiva que había traicionado tanto a su empleador como a su matrimonio. Nadie quería tocarla ni con un palo de 10 metros. Las solicitudes de empleo quedaron sin respuesta. Los contactos profesionales dejaron de devolver las llamadas. Su perfil de LinkedIn quedó en silencio después de que fuera etiquetada en múltiples publicaciones sobre fraude corporativo y violaciones éticas. Patricia había iniciado una investigación interna tras mi revelación en la sala de juntas. Descubrieron que Elena había estado cargando gastos personales a tarjetas corporativas durante años. Cenas con Sergio facturadas como reuniones con clientes. Habitaciones de hotel para sus asuntos marcadas como gastos de conferencia. También había robado a la empresa, no solo a mí. Patricia la despidió con causa justificada, lo que significaba que no había indemnización, ni prestaciones por desempleo, ni referencias, solo una marca negra permanente en su expediente profesional. En cuanto a Sergio, su caída fue aún más espectacular, como ver un rascacielos implosionar a cámara lenta. Ser despedido con causa justificada significaba no tener prestaciones por desempleo, ni paquete de indemnización, nada más que una caja de cartón con pertenencias personales y una escolta de seguridad hasta el aparcamiento. Su empresa de consultoría de prestigio fue revelada como una fachada para recibir dinero robado, una quimera sin un negocio real detrás. Los clientes que decía tener no existían. Los proyectos de los que presumía eran ficción. Todo era humo y espejos, construido con dinero que había convencido a mi esposa de robarme. La agencia tributaria se involucró porque no había declarado correctamente los ingresos que Elena le había canalizado. Resulta que cuando recibes $250.000 a través de empresas fantasma y no lo declaras, el gobierno federal se interesa. La evasión fiscal conlleva graves sanciones. Se enfrentaba a multas, impuestos atrasados con intereses y posibles cargos penales. Su caro estilo de vida se derrumbó como un castillo de naipes. El BMW de leasing fue embargado cuando no pudo hacer los pagos. El lujoso apartamento en el barrio de Salamanca se fue, desahuciado por impago después de 3 meses. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo, sus cuentas bancarias vacías. Todo lo que tenía se había construido con dinero prestado y fondos robados. Y cuando eso se secó, no tuvo nada. Me enteré por los rumores, a través de Raquel, que seguía de cerca a ambos por mí, que había huido a Marbella unos 4 meses después del incidente de la sala de juntas, tratando de empezar de nuevo donde nadie conociera su nombre o su historia. Pero Internet es para siempre y la palabra viaja. Una simple búsqueda en Google de su nombre arrojaba artículos sobre el desfalco, el romance, el despido. Cualquier posible empleador que hiciera una diligencia de vida básica encontraría el escándalo. La última vez que comprobé, y admito que lo hice ocasionalmente solo para ver al karma en acción, estaba sirviendo copas en algún chiringuito turístico de Marbella. Vivía en un estudio que probablemente se comía la mitad de sus ingresos, trabajando de noche, limpiando después de turistas borrachos, viviendo al día. Todos esos trajes caros, acumulando polvo en un armario porque no podía permitirse la tintorería. Toda esa arrogancia abatida por la realidad.
El hombre que me había tirado €1 ahora estaba agradecido por las propinas de €1 de extraños. Lo más dulce, no podía escapar de ello. La industria de la hostelería es pequeña y la gente habla. Eventualmente, alguien en el bar lo reconocería, recordaría la historia, y la noticia se extendería. Tendría que mudarse de nuevo, encontrar un nuevo trabajo, empezar de nuevo en una nueva ciudad, y el patrón se repetiría. Se había hecho notorio, y ese tipo de reputación te sigue para siempre. Karma lo llaman. Yo lo llamo consecuencias. El universo tiene una forma de equilibrar la balanza si tienes la paciencia de esperar. 6 meses después de que todo se viniera abajo. Estoy de pie a las puertas de mi taller observando la puesta de sol sobre Bilbao. El cielo está pintado en tonos de naranja y rojo. El color del acero calentado a la temperatura perfecta para moldear, para darle forma a algo nuevo y más fuerte. El aire de la tarde trae el familiar olor a metal y aceite de máquina. Y lo respiro como si fuera el perfume más fino que el dinero puede comprar. Este es mi mundo. Aquí es donde pertenezco. No en torres de cristal o salas de juntas corporativas, sino aquí donde se construyen cosas, donde el trabajo honesto crea algo duradero. El negocio va mejor que nunca. Ese nuevo contrato que negocié con Patricia trajo suficiente trabajo para contratar a 5 trabajadores más. Buena gente que aprecia un empleo estable y salarios justos. Estamos construyendo estructuras que se mantendrán en pie durante generaciones. Puentes que llevarán a miles de coches. Marcos para edificios que albergarán familias y negocios. Eso es legado. Eso es verdadero éxito. No títulos corporativos y sonrisas falsas y puñaladas por la espalda para llegar a la cima. El taller está más concurrido ahora. Vivo con el sonido de la creación. El joven Marcos, el chico que contraté recién salido de la escuela técnica, se está convirtiendo en un soldador excelente. Me recuerda a mí mismo hace 30 años. Un poco tosco, pero sólido donde cuenta. Tiene buenas manos, una mirada directa en los ojos y esa hambre de construir algo real. Le estoy enseñando todo lo que sé, transmitiendo habilidades que importan, conocimientos que no se pueden descargar ni aprender de un libro. Me enteré por conocidos mutuos, gente que todavía tenía contacto con el viejo mundo de Elena, que ella está viviendo en un motel de larga estancia barato en las afueras de Madrid. El tipo de lugar al que la gente va cuando se quedan sin mejores opciones, trabajando a tiempo parcial en un centro de llamadas por 12 euros la hora, soportando el abuso de clientes que la tratan como ella una vez trató a los trabajadores de servicios. Vendió su querido Mercedes blanco para pagar a los abogados que no pudieron salvarla. Ese coche que amaba más que a mí, se fue para ayudar a pagar las deudas que había acumulado. Sus amigos de conveniencia desaparecieron en el momento en que su dinero y estatus se desvanecieron. Curioso cómo funciona eso. La gente a la que miraba por encima del hombro, la gente sencilla de clase trabajadora a la que se había burlado y despreciado. Son ellos los que tienen verdadera lealtad, relaciones reales, vidas reales. Los socialites ricos a los que tanto se esforzó por impresionar, la soltaron como una patata caliente en cuanto estalló el escándalo. Nadie quiere asociarse con una ladrona y una infiel. Podría contagiarse. Me encontré con una de sus antiguas compañeras de trabajo en una reunión de negocios el mes pasado. Una mujer llamada Sofía que había estado en el departamento de Elena. Mencionó casi casualmente que Elena había intentado enviar solicitudes de amistad en Facebook, intentado volver a conectar con antiguos colegas. Todos la ignoraron. Había quemado esos puentes tan a fondo que no quedaban más que cenizas. Ella misma se lo buscó, dijo Sofía, sacudiendo la cabeza. Todos sabíamos que despreciaba a la gente. Pensaba que era mejor que los demás. La forma en que hablaba de ti, se interrumpió, pareciendo incómoda. Lo siento, Mateo. Deberíamos haber dicho algo, pero nadie quiere meterse en los matrimonios de otras personas. Aprecié el sentimiento, aunque fuera años demasiado tarde para importar.
Mi teléfono ha estado sonando últimamente con mensajes de texto de viejos amigos, gente con la que había perdido el contacto durante el matrimonio, cuando Elena me había estado aislando de cualquiera que considerara por debajo de su estatus. Se habían enterado del divorcio por el boca a boca y se estaban acercando, ofreciendo apoyo, invitándome a barbacoas y viajes de pesca. ¿Cómo te encuentras?, preguntan. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Agradezco la preocupación, pero la verdad es que estoy mejor que bien. Soy libre. Libre de la constante crítica, de la sensación de no ser nunca lo suficientemente bueno, del peso de amar a alguien que me veía como una vergüenza. Libre de andar con pies de plomo en mi propia casa, de los silencios fríos y los comentarios hirientes. Libre de ser el proveedor de alguien, el pasaporte y el saco de boxeo, todo en uno. El taller se ha convertido de nuevo en mi santuario. No un escape de un hogar infeliz, sino un lugar donde genuinamente quiero estar. A veces trabajo hasta tarde, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo disfruto. La satisfacción de crear algo de la nada, de tomar materiales en bruto y darles forma en estructuras que me sobrevivirán. Hay honor en ese propósito, un significado que ningún trabajo corporativo podría proporcionar jamás. Meto la mano en el bolsillo y siento aquel billete de €1. Todavía lo llevo, no porque necesite el dinero o porque quiera recordar la humillación. Lo llevo como un recordatorio de algo importante. La gente barata siempre cuesta demasiado al final. Pero el precio real no se paga en dinero. Se paga en dignidad, integridad, honor. Ese euro representa el momento exacto en que dejé de ser ingenuo. El momento en que comprendí que algunas personas tomarán tu amabilidad por debilidad, tu paciencia por estupidez, tu lealtad por sentada. Sergio pensó que podía comprarme con €1 y robarme a mi esposa. Elena pensó que podía tenerlo todo, haciendo de exitosa empresaria mientras me robaba a ciegas. Ambos aprendieron la misma lección. No se puede engañar a un hombre honesto para siempre. Eventualmente, la factura llega, y cuando lo hace, los intereses se acumulan rápido. Hay un joven que empieza en el taller mañana, recién salido de la escuela técnica, ansioso por aprender el oficio. Se llama Marcos, igual que mi abogado, lo cual me hace sonreír. Me recuerda a mí mismo hace 30 años. Un poco tosco, pero sólido donde cuenta. Tiene buenas manos, una mirada directa en los ojos y esa hambre de construir algo real. Le voy a enseñar todo lo que sé. Cómo leer el metal, cómo hacer soldaduras perfectas, cómo construir estructuras que duren. Pero también le voy a enseñar otra cosa. Algo que no cubren en la escuela, cómo reconocer a las personas que no respetan el trabajo honesto, cómo detectar una estafa antes de que te cueste todo, y cómo nunca, dejar que nadie te haga sentir pequeño porque trabajas con las manos en lugar de empujar papeles. El sol casi se ha puesto y las primeras estrellas aparecen en el cielo que se oscurece. Mañana será otro día de trabajo, otro día de construcción, otro día de vivir honestamente en un mundo que a menudo recompensa lo contrario. Pero está bien. Duermo bien por la noche. ¿Podrá Elena decir lo mismo? ¿Podrá Sergio? Lo dudo. Me aparto de la puesta de sol y vuelvo al taller. Hay una viga que necesito terminar antes de mañana. Y me gusta hacer mis inspecciones finales cuando estoy solo, cuando puedo concentrarme completamente en el trabajo. Cada soldadura se revisa, cada medida se verifica, cada detalle es perfecto. Porque así soy yo. Eso es lo que hago. Construyo cosas que duran. Y destruí a 2 personas que pensaron que podían quebrarme.